Pregunta, ¿cuál es el cáncer que produce mayor tasa de mortalidad de los cánceres generales? El de ovario. ¿Por qué? Porque la presentación clínica ya lo hemos hablado en las reuniones, en los consultorios, les han dicho todos los colegas, no presenta síntomas específicos. No hay forma de ser evaluado, porque los ovarios lógicamente se encuentran dentro de la cavidad abdominal, dentro de la cavidad pélvica. Si se fijan, el ovario tiene aquí en el cuadrito, en donde estoy señalándolo, anatómicamente puntos importantes. Los ligamentos uterováricos, ahí están los dos ovarios de forma de almendra, el útero, las trompas de falopio, por delante tenemos a los ligamentos redondos que se van hacia los labios mayores. Los ovarios van a tener irrigación, van a recibir irrigación de la arteria uterina y de la arteria ovárica. ¿De dónde viene, doctor, la arteria ovárica? De la aorta directamente y de la vena cava. O sea, son irrigados por vasos directamente que vienen de los vasos principales. Y también son irrigados por la arteria uterina. Doctor, ¿de dónde viene la arteria uterina? La arteria uterina es una rama de la arteria ilíaca interna o también llamada arteria hipogástrica. En este gráfico ustedes van a observar que el ovario va a tener tres capas principales. Uno es la capa epitelial, donde los tumores, tanto benignos como malignos, van a representar el mayor porcentaje. 70-80% de los cánceres de los cánceres de ovario van a ser representados por los tumores epiteliales. Se forma en el epitelio. Tenemos el cistoadenocarcinoma seroso, el cistoadenocarcinoma mucinoso, el cistoadenocarcinoma eh, endometrioide, el de células claras. Esos son los malignos. Todos ellos representan los cánceres epiteliales. Pero si nosotros nos vamos al otro lado, a los tumores benignos, le quitamos la palabra carcinoma y decimos el cistoadenoma seroso, el cistoadenoma mucinoso, el cistoadenoma endometrioide, también el de células claras, pero son tumores benignos. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo claro. Pero también los cánceres de ovario no solamente están representados por los tumores epiteliales, que son los que he mencionado, sino también por los tumores de células germinales. ¿Cuáles son, doctor, los tumores de células germinales más representativos? Tenemos los disgerminomas, el tumor del seno endodérmico, el carcinoma embrionario, el poliembrioma, el coriocarcinoma, el teratoma. Cuando hablamos de teratoma, ya sabemos que puede ser un teratoma maduro cuando es un tumor benigno o un teratoma inmaduro cuando es maligno. ¿Sí? Y también hay otro grupo de menor porcentaje, el 5% de los cánceres de ovario, que son los tumores del estroma y de los cordones sexuales. Generalmente se presentan en pacientes posmenopáusica. Dentro de este grupo de tumores tenemos a los tumores de las células de Sertoli-Leydig y los tumores estromales de las células de la granulosa. Estos tumores, que representan el 5% de todos los cánceres de ovario, van a ser unilaterales por lo general. El promedio de tamaño es de 8 centímetros y la característica es que van a secretar hormonas. Pueden secretar andrógenos, pueden secretar estrógenos. Entonces, pacientes posmenopáusicas empiezan con sangrado posmenopáusico o con vellosidad en la cara o con un poco de gravedad en su voz. Entonces, ya más o menos uno intuye de que puede ser un tumor y le toman una ecografía y ahí uno intuye que es un tumor de los cordones sexuales o del estroma. Ahora, los tumores epiteliales, por lo general, se van a dar en pacientes mayores de 50 años. Por lo general. En medicina nunca hay algo absoluto, ¿verdad? Entonces, los tumores de las células germinales, por lo general, se van a presentar en pacientes jóvenes. Si yo tengo un tumor en una paciente de 18, 15 años, yo no voy a pensar en mi mente en un tumor epitelial. Lo primero que pienso son tumor germinal. Y si la paciente eh, presenta un tumor del estroma, de los cordones sexuales, posmenopáusica. Bien, y a su vez, los marcadores tumorales que se van a hablar más adelante un poquito, vamos a ver que el CA125 no es para todos los tumores de ovario. Generalmente van a estar aumentado este marcador tumoral en los tumores epiteliales.
¿sí? En los tumores de las células germinales, por ejemplo, vamos a encontrar el alfa-fetoproteína, la HCG, la hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Esos marcadores tumorales van a estar aumentados. En los tumores del estroma y de los cordones sexuales, el HCG, el estriol, la testosterona, son marcadores o son dosaje hormonal que van a estar aumentados, ¿ya? Entonces ya sabemos hasta ahí que una alta mortalidad por diagnóstico en etapas avanzadas. Si lo queremos comparar con el endometrio se detecta en estadio temprano, ¿sí? El cervix se puede detectar en estadio temprano, pero el ovario, por lo general, un 70-80% de estos cánceres se van a detectar en estadios avanzados, lamentablemente, estadios 3, 4. Muy pocos son los cánceres de ovario que se detectan en estadios iniciales. Doctor, ¿y por qué no se detectan en estadios iniciales? ¿Por qué no hay un screening, así como para mama detectamos cáncer de mama inicial con la mamografía, para el cáncer de cervix con la colposcopía, con el Papa Nicolau, para el endometrio con una ecografía transvaginal para medir el grosor del útero? Porque se ha hecho varios estudios, varias combinaciones, y no hay un examen que me pueda decir, este examen hay que hacer a las pacientes premenopáusicas o posmenopáusicas para descartar cáncer de ovario. Son exámenes que realmente son inespecíficos. Esos modelos que ustedes escuchan, han leído por ahí, el ADNEX del IOTA o el ORATS, son cuando el paciente presenta ya la tumoración en el ovario. Y esos modelos que si bien están en práctica, por ejemplo, les decía en la mañana en el Hospital Revalidate usamos el ORATS, ¿no? Para ver el porcentaje de malignidad, el ORATS del 0 al 5. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros sabemos si esa masa pélvica, si ese tumor ovárico va a ir a ser manejada por ginecología especializada o por ginecología oncológica, ¿ya? Dentro de la epidemiología, por ejemplo, eh, algunos datos importantes, hay más o menos 300.000 casos nuevos al año, según el Globocan, del 2022, y 185.000 muertes al año por cáncer de ovario. La incidencia a nivel mundial es de 6,7 por 100.000 habitantes. En el Perú hay algunas estadísticas del sur donde hablan que hay 1.150 casos por año, ¿sí? 1.150 casos por año de cáncer de ovario y promedio de muertes son 750 muertes por año debido al cáncer de ovario, ¿ya? Entonces, algunos factores de riesgo que se mencionaron temprano, por ejemplo, antecedentes familiares con cáncer de ovario, antecedentes personales, pacientes con cáncer de mama o otros tipos de cáncer ginecológico, la endometriosis, una patología benigna, también es un factor de riesgo para cáncer de ovario. Las pacientes con endometriosis tienen mucha relación con cáncer de ovario de tipo endometrioide o el de células claras. Pacientes que reciben terapia de reemplazo hormonal, la edad que se viene mencionando, edad avanzada, mayores de 50 años, pacientes nulíparas, pacientes que están siendo tratadas por infertilidad. Sabemos que las pacientes por infertilidad son pacientes que reciben dosis altas de gonadotrofinas. Entonces, esos ovarios están súper estimulados, reciben mucha producción de FSH y LH y esos ovarios tienen pacientes que están manejadas por infertilidad no ovulan un folículo, sino ovulan por lo menos 15, 16 folículos. El epitelio está en constante daño, en constante carcinogénesis, según la teoría de la ovulación incesante. ¿Ya? Eso es en cuanto a los factores de riesgo. Eh, menarquia temprana, menopausia tardía, mayor tiempo de exposición, el sobrepeso, también lo relacionan con la diabetes, con la hipertensión, con el uso del cigarro. También está como factor de riesgo en cáncer de ovario. Los tipos de cánceres de ovario que se han mencionado, los tipos histológicos. No olviden, el tipo histológico más frecuente en cáncer de ovario, el cáncer epitelial, ¿sí? El tipo más frecuente en el cáncer de endometrio, el tipo endometrioide. El tipo más frecuente en el cáncer de cervix,
El carcinoma escamoso. El tipo más frecuente en el cáncer de vulva, el cáncer escamoso. En el de mama, el ductal. Esos son los tipos histológicos más frecuentes de los cánceres ginecológicos. En el de ovario tenemos el epitelial. Se va a originar en las células que recubren toda la superficie de los ovarios. Pueden ser de distintos tipos, ya se mencionaron. Dentro de los cánceres epiteliales tenemos los serosos, los mucinosos, los endometrioides y los de células claras, son los más frecuentes. Por ejemplo, una diferencia entre el seroso y el mucinoso. El mucinoso tiene el contenido de mucina, gelatinoso. A veces son multiloculados, pero la característica del mucinoso para diferenciarlo del seroso es que crecen por fuera de la pelvis, son tumores muy grandes. Son algunos o tienen un porcentaje mayor de ser bilaterales a comparación de los serosos que son unilaterales. El seroso es contenido líquido, ¿no? Y a veces dentro del tumor seroso encontramos una piedrita, un tejido óseo que es eh, el nódulo de Rokitansky. Lo caracteriza al tumor seroso. ¿Ya? Y el otro grupo, en pacientes jóvenes, en pacientes niñas, tenemos los cánceres de células germinales. Este tipo de cáncer se desarrolla a partir de células que producen los óvulos, o sea, tumores dentro del folículo. Es más común en pacientes jóvenes, suelen ser agresivos. Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos el disgerminoma, el teratoma, el coriocarcinoma, ¿sí? El tumor del seno endodérmico, el cáncer de las células del estroma. Es un tipo raro de cáncer que surge de células de tejido conectivo de los ovarios. El tejido conectivo se origina. Las células germinales de los folículos y el cáncer epitelial del epitelio, que cubre todo el ovario. Y dentro de los cánceres de células del estroma, los dos tipos más comunes, el tumor de las células de la granulosa y el tumor de las células de teca, que producen estrógenos o producen andrógenos. Y hay otro grupo de menor porcentaje todavía, son los cánceres metastásicos, los también conocidos tumores de Krukenberg. Por lo general, estos tumores son bilaterales, han venido de otro órgano, no se han originado en los ovarios, o sea, no se originan en el ovario, son tumores metastásicos. Encontramos, por lo general, que vienen del tubo digestivo, que vienen de la mama, ¿sí? Del estómago, del colon. Entonces el patólogo nos dice células en anillo de sello. Entonces ya más o menos nos vamos dando la idea de que son de estómago, de tubo digestivo. Felizmente son en menor porcentaje. A veces uno encuentra el tumor y dice, se originó en el cáncer, en el ovario, y no es así, son metastásicos. Son metastásicos. Al ser metastásico que viene del tubo digestivo, ya no se debería tocar porque realmente es un estadio 4. ¿Sí? Los tumores epiteliales, como les mencioné, son del 90%. La fisiopatología. Eso también hay un punto muy importante en la fisiopatología. Hay varias teorías. Es multifactorial el cáncer de ovario, no olviden. Pero el cáncer de ovario, dentro de las teorías que se manejan, anteriormente se manejaba la ovulación incesante. Pacientes que están ovulando constantemente, que se produce en un microambiente dañino dentro del ovario. Y eso va a favorecer la carcinoma. Por eso es que las pacientes que tienen muchos hijos son multíparas, ese es un factor protector, porque el ovario prácticamente no va a estar ovulando por buen tiempo. El uso de anticonceptivos orales es un factor protector para el cáncer de ovario. ¿Por qué, doctor? Porque el anticonceptivo funciona en el organismo como un pseudoembarazo. No va a hacer que ovule, no va a ovular ese ovario, va a estar dormido. Entonces, hay estadísticas que dicen que cuando las pacientes usan anticonceptivos orales por más de 5 años, disminuye el riesgo de cáncer de ovario en un 50%. ¿Ya? Otro factor de riesgo muy importante que no he mencionado es la historia familiar del cáncer de ovario. ¿Ya? Mutaciones de los genes supresores, el BRCA1 y el BRCA2. Esos tienen un porcentaje más o menos de 17 a 20% dentro de las causas de cáncer de ovario.
Eh, Eso es en cuanto a la ovulación incesante, teoría antigua, pero actualmente hay una teoría que el cáncer se origina en la fimbria. Las células malignas se originan en la fimbria y van a migrar hacia el ovario, ¿ya? Esa es la teoría celómica. La forma de propagación del cáncer de ovario, eso es muy, muy importante. A veces preguntan y dicen, ¿cuál es la vía principal de diseminación del cáncer de ovario? Es la vía exfoliativa. También es la vía linfática, la vía sanguínea, pero de todas ellas la más frecuente es la vía exfoliativa, que va a migrar las células por toda la cavidad abdominal, se va a diseminar a través del líquido peritoneal hacia los distintos órganos del abdomen, ¿ya? Y en cuanto a eso, por ejemplo, la vía de diseminación linfática del cáncer de ovario, vamos a ver que va a ser a través de los ligamentos redondos, de los ligamentos anchos, se van a diseminar hacia los ganglios pélvicos y hacia los ganglios inguinales. La otra vía de diseminación linfática frecuente es a través de la vena ovárica, que va a llegar hasta los ganglios paraórticos. Entonces, hay vías distintas de diseminación de las células malignas del cáncer de ovario. Es decir, que una paciente puede tener ganglios positivos paraórticos y ganglios pélvicos negativos, porque las vías son distintas. No necesariamente si mi ganglio pélvico es negativo, el paraórtico va a ser negativo también, no, porque las vías son distintas de diseminación, ¿ya? Otro punto importante es el diagnóstico. ¿Cómo hacen el diagnóstico del cáncer de ovario? Los síntomas ya hemos mencionado, ya creo que hasta el cansancio, en etapas iniciales son inespecíficos, van a debutar las pacientes con problemas gastrointestinales, no va a haber algo importante, de repente una masa pélvica que se pueda detectar en el examen pélvico, pero nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis. Antes de los exámenes, anamnesis y un buen examen físico. La anamnesis, considerar los datos familiares. La anamnesis, las cirugías de la paciente, las patologías de la paciente, el índice de masa corporal. Eso. Y también, dentro del examen clínico, el tacto vaginal, la especuloscopía, el tacto rectal, ver si se toca o no se toca una masa anexial. También tenemos dentro de los exámenes auxiliares, el primero que siempre vamos a tener los ginecólogos a la mano es la ecografía transvaginal. Ya saben que el ecógrafo transvaginal es al ginecólogo como el estetoscopio es al internista. Si dan cuenta, los ginecólogos no andamos con estetoscopio, ¿no? Todo es ecografía, porque la ecografía nos va a dar una idea clara de la región pélvica de la mujer. La ecografía transvaginal en pacientes que ya han tenido vida sexual o la ecografía pélvica con la vejiga llena en pacientes que no han tenido aún vida sexual. De preferencia siempre es la ecografía transvaginal, pero siempre es importante preguntar al paciente sobre la vida sexual. Eh, ¿Por qué es importante la ecografía transvaginal? ¿Para qué me va a servir? Me va a servir porque voy a ver la morfología de los ovarios, de qué tamaño están los ovarios. Voy a ver el tamaño, si existe o no existe un tumor en el ovario. Y al ver el ovario, el tumor en el ovario, voy a ver la morfología de ese tumor. Si el tumor es unilocular, anecoico, si el contenido es líquido, si el contenido es sólido, si tiene vascularidad en la parte sólida de ese tumor, si tiene papilas dentro del tumor, si tiene vegetaciones, el tamaño del tumor, me va a servir para ver si hay líquido en el fondo de saco de Douglas, me va a ver, me va a servir para ver de qué lado es el tumor, si es bilateral, si es unilateral, si sale la enfermedad fuera de la pelvis, se pueden ver incluso nodulaciones eh, intrapélvicas con la ecografía transvaginal. Entonces me va a dar un panorama más amplio de la ecografía transvaginal, ¿sí? Ahora, cuando yo no puedo realmente discernir o ver, no tengo la seguridad si ese tumor es maligno o es benigno, entonces recurro a otros métodos que son la resonancia magnética, la tomografía abdominal, pélvica, para ver si la enfermedad ha salido de la pelvis, si la enfermedad está en el hígado, en el vaso, en intestino, en mesenterio.
Eso es lo que estoy mencionando, es la historia clínica, el examen físico, las pruebas de imagen, el principal siempre se pone a la mano, la ecografía transvaginal, la tomografía y la resonancia. Siempre para confirmar el cáncer tiene que ser a través del estudio de la biopsia, ¿sí? Es la única manera de poder decir si ese tumor es maligno o no es maligno. ¿Y cómo lo hacemos la biopsia, doctor? No lo mandamos a URBI, a la unidad de radiología, donde pueden tomar una biopsia percutánea, no se puede hacer, porque si ingresa el radiólogo intervencionista a tomar una biopsia del tumor, prácticamente lo va a romper y lo va a diseminar en toda la cavidad abdominal ese tumor. Entonces es necesario un estudio por congelación. ¿Qué significa esto? Una biopsia por congelación. Es un estudio en la misma cirugía, en el mismo momento de la cirugía. Abro el abdomen, saco el tumor completo, no lo debo sacar partido, no lo debo sacar aspirado ni nada, completito, íntegro, todo el anexo, y entregarle en sala de partos al patólogo, quien le va a hacer distintos cortes y estudio con el micrótomo para ver si hay células malignas o no. Y él me va a decir en sala de operaciones si ese tumor de ovario es maligno o no. No hay cáncer benigno. El tumor puede ser benigno o el tumor puede ser maligno. ¿Ya? Entonces, ese es en cuanto a la biopsia por congelación. Nosotros usualmente lo hacemos. Pacientes con tumores anexiales que nos llega con un ORRAS 4, con un ORRAS 5, de todas maneras tenemos que hacerle un estudio por congelación. En cambio, si nos viene un ORRAS 2, un ORRAS 3, o lo mandamos a ginecología especializada para que lo haga por cirugía mínimamente invasiva, o nosotros también lo podemos realizar ese tipo de cirugías mínimamente invasivas. Los análisis de sangre, tenemos distintos marcadores. El CA125 para tumores epiteliales, ese marcador es una glucoproteína mayormente usada para cáncer de ovario. Pero este CA125 no es diagnóstico de cáncer de ovario. Tengan mucho cuidado. Entonces, dentro de los sistemas de clasificación de el ORRAS, por ejemplo, incluye uno de los puntos que se puede considerar es el CA125. ¿Por qué? Porque es distinto. Un CA125, por ejemplo, el punto de corte tienen que tener en cuenta que es 35. Menor de 35 es normal. Mayor de 35 está aumentado. Pero el CA125 puede aumentar, como les digo en las reuniones, por miomas, por menstruación, por gestación, por endometriosis, que es muy frecuente, todo lo que esté inflamado por derrame pleural, por asitis, ¿no? Todo lo que inflame el peritoneo va a aumentar el marcador, el CA125. El CA125 más nos sirve a nosotros como seguimiento en el tratamiento del cáncer de ovario. Para eso nos sirve más el marcador. Pero se usan dentro de los sistemas de clasificación de los tumores ováricos para ver si son benignos o malignos, para tener una idea si el paciente debe ser manejado por una u otra especialidad. También está el HE4, que es más específico del tejido del epidídimo para ovario, pero son los marcadores más usados, ¿no? CA125. Ah, ya, iba a lo siguiente. Es distinto tener un CA125 de 200 en una premenopáusica que en una posmenopáusica, ¿verdad? Porque un CA125 de 200 en una posmenopáusica me está diciendo que hay una alta probabilidad de que ese tumor sea maligno. Pero un CA125 en una premenopáusica que menstrua, que puede tener endometriosis, etcétera, no es tan específico de cáncer de ovario, ¿verdad? Puede ser aumentado por cualquier otra patología, benigna o maligna. ¿Ya? Entonces, esos sistemas de clasificación de Roma, llamado ANES, llamado ORRAS, sirven para clasificar las tumoraciones pélvicas, si pueden ser, qué porcentaje de posibilidad tienen de ser malignos o no. Así como el BIRAS en la mama, ven el BIRAS 4, el BIRAS 5, entonces igualito, lo mismo, para eso nos sirve. Otro punto por aquí para que tengan en cuenta es los análisis de sangre que ya se han mencionado, la ecografía transvaginal que nos sirve mucho, la laparoscopía. La laparoscopía, ¿para qué nos sirve en cáncer de ovario? La laparoscopía es un estudio mínimamente invasivo que nos sirve para ver si
¿el paciente con cáncer de ovario puede ser operado o no puede ser operado? Lo usamos generalmente para pacientes con cáncer de ovario avanzado, que ingresamos, miramos si la enfermedad está muy extensa. Entonces, hay unos parámetros, unos puntajes, unos scores que se llaman de la doctora Fagotti, que nos sirve para ver si podemos abrir ese abdomen y citorreducir o no. Cuando esos puntajes, el score es mayor de 8, entonces nosotros solamente nos limitamos a tomar biopsias múltiples para el estudio histológico y para que el paciente al día siguiente inicie su tratamiento de quimioterapia neoadyuvante. Entiéndase quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía. Entiéndase quimioterapia adyuvante posterior a la cirugía. Pero la laparoscopía nos sirve para ver eso, para ver qué tan extensa está la enfermedad, para ver si nosotros podemos citorreducir, sacar toda la enfermedad o no. Entonces, estos parámetros lo que miran es si hay enfermedad, por ejemplo, en el diafragma, si hay enfermedad en el vaso, si hay enfermedad en el estómago, en el epiplon, si todo el epiplon está tomado, si hay enfermedad en el mesenterio, si hay enfermedad en la pelvis, ver si realmente puedo abrir o no. Ya saben que dentro del tratamiento, la primera opción siempre en cáncer de ovario es quirúrgica. Entonces, la primera pauta que le va a dar el pronóstico al paciente es la cirugía. Entonces, pero la cirugía tiene que ser completa. O sea, yo tengo que abrir el abdomen si estoy seguro que voy a sacar toda la enfermedad. Porque si solamente me voy a limitar a abrir, a sacar el tumor y dejar enfermedad en el peritoneo, en los distintos órganos abdominales, no tiene valor para el paciente. No le está mejorando ni la sobrevida global ni la sobrevida libre de enfermedad. Entonces yo abro el abdomen cuando sé que voy a sacar toda la enfermedad. Entonces para eso nos sirve la cirugía mínimamente invasiva. En cambio, si yo veo una enfermedad muy extensa, saco biopsias, mando al patólogo, lo acelero el resultado de patología y rápidamente está iniciando su tratamiento la paciente para posteriormente entrar a una cirugía de intervalo que le llamamos. La tomografía computarizada, esta prueba crea imágenes detalladas de todo el abdomen, pueden ayudarnos a identificar la extensión del cáncer, hasta dónde se ha diseminado, ¿no? Este es un estudio no invasivo, por ejemplo, que nos sirve para ver cómo está el hígado, cómo está el vaso. Por ejemplo, de repente vemos un nódulo metastásico en el hígado, que no lo vemos en la laparoscopía, pero sí lo vemos en la tomografía. Se puede ver enfermedad intraparenquimal en el vaso o intraparenquimal en el riñón o en las glándulas adrenales, ¿no? Entonces, todos son complementarios, todos los exámenes se complementan. Este cuadro es solamente para que sepan, antes de entrar a la estadificación del cáncer de ovario, vamos a ver aquí, el estadio 1 siempre está limitado a los ovarios, siempre el 1 a los ovarios. El estadio 2 está limitado en la pelvis. El estadio 3 sale de la pelvis y se va al abdomen y el peritoneo. Y el estadio 4 está ya con metástasis a otros órganos, pulmones e hígado. Doctor, ¿cuál es el órgano principal de metástasis del cáncer de ovario? Ahí en el gráfico lo pueden observar, es el hígado. El hígado. Le sigue el vaso, le sigue las suprarrenales, le sigue el riñón, le sigue pulmón y cerebro. Principalmente el órgano de metástasis, el hígado. Por eso siempre buscamos en hígado si hay lesiones metastásicas o no. En cuanto al estadiaje, el estadiaje, ahí vemos, por ejemplo, este estadiaje, ojo, es del 2014, lo último, ¿no? Entonces, en el estadio 1A, el FIGO 1A, el T1A, el tumor está limitado a un ovario. La cápsula, si ustedes se fijan ahí en el gráfico, está intacto completamente o también puede estar en la superficie de la trompa de falopio. No hay células malignas en el líquido peritoneal y está totalmente limpio. Solamente está limitado al ovario o a la superficie de la trompa de falopio. En el estadio 1B, el FIGO 1B, los tumores están limitados a uno o a ambos ovarios, la cápsula siempre sigue intacta, ¿no? O también a las trompas de falopio.
No hay tumor sobre la superficie del ovario y no hay células malignas en ascitis o en el lavado peritoneal. Siempre cuando se encuentra células malignas en el líquido ascítico peritoneal en el lavado, eso ya nos va a llevar hacia un 1C, al 1C. El T2, el T2A o FIGO 2A, es un tumor que compromete uno o ambos ovarios, las trompas de falopio, con extensión o implantes sobre la superficie, fíjense ahí, sobre la superficie del útero. Y compromete ambos ovarios y también la trompa de falopio. El 2A, el FIGO 2A, superficie de útero, ovario, trompas. El 2B, el tumor compromete los dos ovarios, las trompas de falopio, y hay implantes en otros órganos pélvicos. Puede ser en la superficie del recto o en la superficie de la vejiga. El 2B. El T3, el FIGO 3. Igualmente, el tumor compromete uno o ambos ovarios con confirmación microscópica de metástasis peritoneal fuera de la pelvis. FIGO 3A2, compromiso microscópico, y el 3B, metástasis macroscópica menor de 2 centímetros en su dimensión mayor. Y el FIGO 3C, metástasis macroscópica mayor de 2 centímetros en su dimensión mayor. Esto es el drenaje, fíjense el drenaje linfático del ovario, por dónde va, fíjense hacia dónde migra. A través del ligamento ancho se dirige las células malignas tanto a los ganglios inguinales como a los ganglios pélvicos. Y a través de la vena ovárica que se va directamente hacia la vena cava y la arteria ovárica hacia la aorta. Entonces, estos son los ganglios que ven acá, los paraórticos, y estos son los pélvicos. Y estos son los ganglios inguinales. O sea, por todo, hay muchas vías de diseminación del cáncer de ovario. Por eso es que avanza silenciosamente este tipo de cáncer. Ese es el cuadrito que tenemos del TNM. Por ejemplo, aquí en el 1C, fíjense en el 1C, cuando hay rotura quirúrgica, 1C1. El 1C se divide en tres, 1C1, 1C2 y 1C3. El 1C1 es rotura en el momento de la cirugía. En el 1C2, la ruptura de la cápsula es antes de la cirugía. Y en el 1C3 es cuando uno hace lavado de la cavidad abdominal, y encuentra células malignas. El tratamiento de cáncer de ovario va a depender de muchos factores, incluye el tipo de cáncer, la etapa, el estadio del cáncer, la salud general del paciente y sus preferencias, las opciones de tratamiento, van a incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas y terapias hormonales. La cirugía es a menudo el primer paso en el tratamiento para eliminar el tumor y los ganglios linfáticos cercanos. La quimioterapia se utiliza para matar las células cancerosas que pueden haber quedado después de la cirugía. La radioterapia se utiliza menos frecuentemente en cáncer de ovario y las terapias dirigidas funcionan a atacar células cancerosas de forma específica, mientras que la terapia hormonal se utiliza para bloquear las hormonas que pueden estimular a estas células malignas. Ahora, dentro del tratamiento, ustedes también hago hincapié en esto del estadiaje y de la citorreducción. Son términos que ustedes escuchan en las rotaciones, en las visitas médicas. Doctor, a la paciente le van a hacer un estadiaje de ovario. O, doctor, a la paciente le van a hacer citorreducción. ¿En qué se diferencia el estadiaje de la citorreducción? El estadiaje es cuando ustedes abren el abdomen, la paciente tiene el diagnóstico de un tumor de ovario y tienen la sospecha de ser maligno. Entonces ustedes abren el abdomen, sacan el tumor, observan, ¿verdad? Lo primero que hacen en el estadiaje es abrir el abdomen, lavar la cavidad abdominal, lavan la cavidad abdominal. Si no hay líquido, pero si hay líquido, aspiran 20 centímetros cúbicos de ese líquido peritoneal. Es lo primero que se debe hacer en un estadiaje de ovario. Observan y ven que toda la enfermedad está limitada en el ovario. Hay un tumor en el ovario que es sospechoso.
pero no ven más enfermedad. El resto está todo liso, todo limpio. Observan el hígado, meten la mano al hígado, palpan el hígado, va limpio, el vaso también, el epiplón está limpio, los intestinos lo ven limpio, no ven nódulos, no ven enfermedad. Todo está limitado al ovario. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Un estadiaje o una citorreducción? Un estadiaje, porque quieren saber hasta dónde va esa enfermedad. Entonces sacan el tumor, lo mandan a hacer el estudio de congelación y el patólogo a la media hora le dice, doctor, ese tumor es cáncer, es maligno. Entonces ustedes proceden a hacer el estadiaje de cáncer de ovario. Doctor, ¿en qué consiste el estadiaje de ovario? Lo primero que ya hicieron es el lavado de cavidad abdominal, la exploración, palpan toda la cavidad, los 4 cuadrantes del abdomen. Tercero, histerectomía abdominal total más anexectomía contralateral. ¿Qué más, doctor? Hacemos linfadenectomía pélvica bilateral y linfadenectomía paraórtica. ¿Qué más hacen, doctor? Omentectomía. Sacan todo el epiplón, la omentectomía. ¿Qué más, doctor? Muestras múltiples de peritoneo, tanto de la corredera parietocólica derecha, parietocólica izquierda, del peritoneo prevesical, del Douglas, hacen un raspado del diafragma, y cualquier nódulo sospechoso, alguna lesión sospechosa, también lo van a biopsiar. Doctor, ¿y con qué fin hago el estadiaje? Para mandarlo todo al patólogo y que el patólogo lo analice y me diga él en su microscopio hasta dónde ha llegado la enfermedad. O ha estado limitado el ovario, ha roto la cápsula del ovario, hay ganglios comprometidos, hay peritoneo comprometido, hay epiplón comprometido, hay enfermedad en la superficie del útero. Y doctor, ¿y para qué? O sea, el patólogo me va a decir el estadio patológico de ese cáncer de ovario. Doctor, ¿y para qué me sirve el estadio del cáncer de ovario? Para ver el pronóstico de vida y para ver el tratamiento que le voy a dar al paciente. ¿Qué tratamiento va a continuar? ¿Va a recibir quimioterapia? ¿No va a recibir quimioterapia? ¿Va a recibir terapia dirigida o no? O radioterapia, que es menos probable. Entonces, eso se llama estadiar, estadiaje. Abro abdomen, no encuentro enfermedad y hago todo lo que les he mencionado. ¿Y la citorreducción, doctor? ¿Cuándo se debe hacer la citorreducción? Muy bien, abro el abdomen y observo toda la enfermedad diseminada en todo el abdomen. Hay nódulos, todo lo encuentro congelado. Muevo un poquito del intestino, sangra, porque hay nódulos, pelotitas ahí pegados en el intestino, en el mesenterio, en los grandes vasos, en el hígado, en el diafragma, ¿no? En toda la pelvis. La pelvis no la puedo ni mover. Entonces veo la enfermedad que está muy comprometida. Lógicamente, yo para hacer esa abertura he tenido que hacer previamente lo que les he mencionado, un estudio de imágenes de tomografía. La tomografía me puede dar a mí un alcance del grado de carcinomatosis. Y cuando ya tengo la sospecha de carcinomatosis, antes de abrir ese abdomen, le hago una laparoscopía, entro por el ombliguito y miro qué tan extensa está la enfermedad, de acuerdo a mis criterios de Fagot, y veo si voy a abrir ese abdomen o no voy a abrir. Si mi puntaje es menos de 8, abro el abdomen. Si es más de 8, no abro el abdomen, tomo solamente muestras. Y si decido abrir el abdomen, voy a hacer la famosa citorreducción. ¿Qué significa citorreducción? Sacar toda la enfermedad visible, todo. Tengo que llevarlo a un R0, no debo dejar nada de enfermedad. Si decido abrir, tengo que sacar todo. No es que yo decido abrir y, uy, está el vaso comprometido, uy, está la arteria comprometida. No, entonces ya no debiste haber abierto eso. Estás dilatando su tratamiento, estás malogrando el pronóstico del paciente. El tratamiento quirúrgico de cáncer de ovario es cirujano dependiente. Siempre depende de la primera cirugía. Qué tan hábil es el cirujano para poder sacar toda la enfermedad. Es un reto para un cirujano ginecólogo o un cirujano oncólogo manejar cáncer de ovario, porque depende de la habilidad quirúrgica para que él pueda sacar toda la enfermedad visible. Doctor, está bien, yo he visto que está el vaso comprometido, solamente el vaso, totalmente comprometido. Correcto, entonces me meto y saco el vaso, le hago una esplenectomía.
Doctor, el sigmoides está comprometido, pero yo me creo en la capacidad de poder sacar todo en conjunto, hacer una forectomía radical tipo uno, tipo 2, tipo 3, donde tengo que sacar todo junto, en bloque, el útero, los ovarios, el sigmoides, parte de la vejiga, de los uréteres, dependiendo qué tipo de forectomía es, eh, para poderle dar buen pronóstico de vida a esa paciente. De repente tengo que hacerle una colostomía al paciente porque le he sacado un pedazo de sigmoides con toda la enfermedad. Entonces, hay estudios actualmente, hay un estudio último que se ha mencionado en las reuniones del TRUS, en las cuales ve comparativamente cuál es mejor, o hacer una cirugía radical de un inicio, o primero darle quimioterapia y posteriormente 3 sesiones, 3, 4 sesiones de quimioterapia y posteriormente hacer la cirugía de intervalo. La verdad que está en duda. No se sabe si realmente o entrar a sacar toda la enfermedad o darle su quimioterapia, sus 3, 4 sesiones para convertir lo que no es operable en un inicio, lo que no se puede operar o lo que va a causar mucha morbilidad al paciente, transformarlo a algo operable con 3 a 4 sesiones de quimioterapia neoadyuvante. Bien, entonces, la cirugía de estadiaje, ya lo mencioné, se realiza para determinar la extensión del cáncer, hasta dónde ha ido, ¿no? Puede ser exploratoria o puede ser por medio de la laparoscopía. La laparoscopía es una técnica mínimamente invasiva, depende también del operador, qué tan diestro es con el laparoscopio. La cirugía para extirpar el cáncer es la cirugía citorreductora, ¿no? Se realiza para extirpar el tumor y el tejido cercano, incluyendo los ovarios, las trompas de falopio, todo lo que les he mencionado, toda la enfermedad visible. Tengo que hacerlo R0. Y la cirugía reconstructiva, a veces hay que sacar vejiga, hay que hacer o hacer una talla vesical, o hay que sacar un pedazo de intestino y la paciente termina en colostomía, ¿no? Para poder sacar toda la enfermedad. La quimioterapia para el cáncer de ovario, ¿no? La quimioterapia. En cuanto a la quimioterapia, eh, la piedra angular de la quimioterapia en estos pacientes es a base de platinos y taxanos. Platinos, tenemos el carboplatino, el cisplatino, y los taxanos, el paclitaxel, ¿no? O el 12-taxel. El más comúnmente usado es el carboplatino con el paclitaxel. No es una terapia combinada que se ha visto que hay muy buenos resultados. La quimioterapia lo que busca es destruir las células cancerosas que se han diseminado a otras partes del cuerpo, reduce el tamaño del tumor y alivia los síntomas, porque muchas veces el paciente con cáncer de ovario, que sabemos que es diagnosticado en estadios avanzados, debuta con asitis. La paciente está inapetente, no desea comer por el líquido acítico, por el epíplon que está totalmente endurecido sobre el intestino. Entonces la quimioterapia, 1 o 2 sesiones, va a permitir de que se forme menos líquido, la paciente no esté sometida a paracentesis continua. ¿Ya? Tipos de medicamentos, se utilizan diferentes tipos de medicamentos, como he mencionado, los platinos, los taxanos, los angiogénicos, de acuerdo al tipo y al estadio del cáncer, y también de acuerdo a la salud, cómo está el paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene buena albúmina, si su estado general es bueno para poder recibir la quimioterapia. Porque la quimioterapia sabemos que golpea al paciente. La quimioterapia se puede administrar por vía intravenosa en una vena, puede darse por vía oral o intraperitoneal en la cavidad abdominal, dependiendo del tipo de medicamento. Los efectos secundarios son muchos, realmente. Caída de pelo, fatiga, náuseas, vómitos, supresión del sistema inmunitario, anemia. La dosis y la frecuencia de la quimioterapia varían según el tipo de medicamento y el plan de tratamiento individualizado. Por lo general se dan las sesiones cada 21 días. ¿No? Cada 21 días reciben esta combinación de platinos y taxanos. Son por lo general 6 sesiones de quimioterapia. Puede recibirlos antes de la cirugía, 3 sesiones, se opera y concluye con sus 3 sesiones. O de un inicio puede empezar con sus 6 quimioterapias si vemos de que no hay buena respuesta al medicamento.
La radioterapia en el cáncer de ovario es un tratamiento que utiliza rayos de alta energía para destruir las células cancerosas. Se puede utilizar para tratar el cáncer de ovario en diferentes etapas y puede administrarse de forma externa o interna. La radioterapia externa se utiliza en cáncer de ovario cuando se ha diseminado a otras partes del cuerpo. La braquiterapia se puede utilizar para tratar el cáncer de ovario que ha regresado después del tratamiento inicial. Los efectos secundarios de este tratamiento de la radioterapia pueden causar efectos secundarios como fatiga, náuseas, pérdida de cabello, efectos secundarios que pueden ser temporales y desaparecen una vez que finaliza el tratamiento. La radioterapia se utiliza con frecuencia en combinación con otros tratamientos como la cirugía y la quimioterapia. La decisión de utilizar radioterapia se toma de forma individualizada teniendo en cuenta el tipo y la etapa del cáncer, la salud del paciente y otros factores. Otra pregunta que a veces se hace es, doctor, la paciente tiene 25 años, es gestacero, es nulípara, 25 años, no tiene hijos y le han diagnosticado cáncer de ovario. ¿Ya no tiene posibilidades de ser mamá? Entonces, hay un estadiaje de preservación de la fertilidad. ¿Qué significa? De que yo me limito a preservar el útero, la otra trompa y el otro ovario. Saco solamente el anexo comprometido por el tumor maligno, los ganglios pélvicos, tomo muestra del epíplon y el resto lo dejo igual. Con la intención de que la paciente pueda ser mamá. Posterior a su objetivo, tiene que hacerse el estadiaje completo. Doctor, ¿y en qué tipo de cánceres puedo hacer eso? ¿O puedo hacer en todos? Tengo que hacerlo en un cáncer de ovario en estadio inicial, estadio 1, en un G1, G2. No puedo hacer, no puedo hacerlo en pacientes que abro el abdomen y toda la enfermedad esté diseminada. En estadio 3, 4 no puedo hacer preservación de la fertilidad. Se puede hacer, sí, en estadios iniciales. Eh, Otra cosa importante es el pronóstico. Siempre hablamos del pronóstico en cáncer de ovario. Una vez que le dicen al paciente, señor, usted tiene cáncer de ovario, de frente el paciente nos dice, doctor, mi pronóstico de vida. Entonces, cuando está, depende del estadio. Mucho depende del estadio, en qué estadio se ha diagnosticado ese cáncer de ovario. Cuando el estadio ha sido diagnosticado en estadio 1, entonces tiene un pronóstico de vida mayor del 90% a los 5 años. En cambio, cuando el estadio es avanzado, un estadio 3, 4, eh, el pronóstico a los 5 años es menos del 25%. Imagínense la tremenda diferencia. El pronóstico va a mejorar con una citorreducción completa, claro. Si yo saco toda la enfermedad visible en la primera cirugía, por eso les digo, el pronóstico de la primera cirugía, la primera cirugía para cáncer de ovario, no olviden esto, marca el pronóstico del paciente. De eso depende todo. Es decir, si yo abro el abdomen y saco parte de la enfermedad y dejo toda la enfermedad ahí, le he malogrado el pronóstico. Si yo abro el abdomen y saco toda la enfermedad, toda, incluyendo el peritoneo con nódulos, la perinectomía, todo completo, entonces le estoy mejorando el pronóstico de vida del paciente. ¿Ya? Le estoy mejorando el pronóstico de vida. Cuando los pacientes ya han sido operados, han recibido su quimioterapia, ¿cómo les hago yo el seguimiento? ¿Cómo veo si hay recaída o no hay recaída del paciente con cáncer de ovario? Entonces, en consultorio le hacemos el control cada 4 meses a través de marcadores tumorales e imágenes periódicamente. Imágenes, entiéndase por tomografía, cerebro, abdomen, pelvis con contraste y o el PET scan. ¿Ya? Puedo ver si hay recaídas sensibles al platino. Se habla sensibles al platino cuando la enfermedad recurre pasado los 6 meses de haber terminado el tratamiento con platinos. Y pacientes que no son sensibles o que no han respondido bien al platino, la recurrencia se presenta en menos de los 6 meses. Tiene que ser evaluada las pacientes para terapias dirigidas o también, en último caso, pacientes que no responden al tratamiento pueden ser ellas incluidas en distintos ensayos con medicamentos distintos que se usan para ver qué tratamiento
va bien en el cáncer de ovario que es refractario a tratamiento convencional. Las terapias dirigidas y la terapia hormonal. Las terapias dirigidas son medicamentos que atacan específicamente las células cancerosas, dejando intactas células sanas. Estas terapias se van a enfocar en las características específicas de las células cancerosas, como las proteínas o los genes que promueven su crecimiento. Terapias dirigidas, ¿no? Terapias hormonales van a bloquear la producción de hormonas, generalmente los estrógenos, y tratamiento personalizado combina las terapias para lograr la mejor respuesta. Los efectos secundarios ya lo hemos mencionado. El seguimiento también se ha mencionado. ¿Cómo prevengo el cáncer de ovario? No hay una forma segura de prevenir el cáncer de ovario. Existen medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo, controlar la historia familiar, los antecedentes de cáncer de ovario. Por ejemplo, en pacientes con presencia de mutaciones BRCA1, BRCA2, mayores de 35 años que ya tienen su paridad satisfecha, mejor retirar ambos ovarios. Mantener un peso saludable, evitar la obesidad, la diabetes, una dieta equilibrada rica en frutas y verduras, evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco, considerar la posibilidad de tomar anticonceptivos orales, es una buena medida preventiva, y realizar chequeos ginecológicos regulares y pruebas de detección. ¿Cuál es la importancia de diagnosticar temprano el cáncer de ovario? El diagnosticar temprano es crucial para aumentar las posibilidades de éxito del tratamiento y mejorar el pronóstico del paciente. La detección temprana va a permitir iniciar el tratamiento en etapas iniciales cuando el tumor es pequeño y menos agresivo. Los síntomas del cáncer de ovario en sus etapas iniciales pueden ser sutiles, incluso inexistentes, lo que dificulta la detección. La falta de síntomas específicos que ya se han hablado hasta el cansancio, la importancia del diagnóstico temprano radica en la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica más completa y menos invasiva, y indicación de terapias menos agresivas como quimioterapia, con mayores posibilidades de éxito. Bueno, actualmente se habla de la inmunoterapia, que utiliza el sistema inmunológico propio del paciente para combatir el cáncer, que está resultando prometedores ensayos clínicos. Por ejemplo, el medicamento del pembrolizumab, ¿no? Siempre el cáncer de ovario, no se olviden, no es solamente del ginecólogo-oncólogo, ¿no? Necesitamos grupo de apoyos, conectar con otros pacientes que pueden proporcionar apoyo emocional y práctico a los pacientes, comunidades en línea, ahora que estamos de moda todo lo que son internet, consejería, hablar con un profesional que ayude a procesar emociones y afrontar el cáncer, ¿no? Y también necesitamos del psicólogo, de la medicina física y rehabilitación, del oncólogo médico, del radioterapeuta, del médico psiquiatra. No es solamente del ginecólogo oncólogo, ¿no? Porque eso va a tener un impacto tanto emocional y psicológico en el paciente. El diagnóstico de cáncer de ovario puede generar un impacto muy profundo en los pacientes y en las familias. El miedo, la ansiedad, la tristeza, la incertidumbre son emociones comunes que van a presentar estos pacientes. Van a presentar los pacientes cambios en su autoestima, porque van a verse sin cabello, van a verse adelgazados, van a verse pálidos, anémicos, ¿no? Va a repercutir en las relaciones sociales y en la vida cotidiana. Es importante que los pacientes cuenten con apoyo psicológico para afrontar estas emociones. Cuidados paliativos y calidad de vida. Los cuidados paliativos se enfocan en mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades graves, incluyendo el cáncer de ovario. Estos cuidados brindan apoyo físico, emocional, espiritual, aliviando el dolor y otros síntomas. El objetivo es ayudar a las pacientes a vivir lo mejor posible durante el tiempo que les queda. Se trata de un enfoque holístico que considera necesidades individuales de cada persona. La super... Hasta ahí yo creo que es suficiente para no aburrirlos más. Si dice alguna pregunta por parte de los presentes o algún comentario. Sí, adelante, doctora, doctor. Doctor, disculpe, las pacientes que tienen mutaciones de BRCA1 o 2, a pesar de ser multíparas, ¿sí es igual recomendable que se los retiren? ¿En qué momento? ¿Antes de la menopausia o puede ser después? Antes de la menopausia está indicado, doctor. Si tiene mutaciones BRCA1 o BRCA2, es preferible retirarlo antes de la menopausia, antes de que se inicie el cáncer.
Si ya cumplió la vida reproductiva, está indicado retirarlos. ¿Y es necesario que lleven terapia hormonal o dependerá de su nutrición? Pueden tener tratamiento hormonal de acuerdo al oncólogo médico, pueden darle un bloqueador de estrógeno, por ejemplo, el anastrozol. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Otra pregunta ahí por ahí? Doctor. Sí, adelante. Sí, ¿a qué va a pasar la clase? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, va a pasar la clase. Ah, sí, se lo paso con sus compañeros. Me mandó un correo hoy día, lo voy a tratar de enviar por correo electrónico. Ok, doctor. Gracias. Ajá. Bien, lamentablemente en la mañana no se pudo porque en consultorio no había buena señal. Si no hay más preguntas, les agradezco por estar presentes en la reunión. No hay más preguntas, creo, ¿no? Suerte en su examen. Yo creo que hemos conversado bastante en consultorio. ¿Hay alguna otra pregunta más ahí? Al parecer no, doctor. Ya hemos conversado bastante en consultorio sobre cánceres de mama, de endometrio, de ovario, ¿no? Tienen que leer su libro de Williams, el de ginecología, para que vean algunos puntos que faltan por ahí revisar. ¿Ya? Por mi parte, muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.